Buenas, primera parte entonces del capítulo 7 referente a los documentos. Vamos a iniciar con una clasificación para irnos aproximando a todo lo que conlleva este medio de prueba documental. La primera clasificación según el sujeto de cual provengan y sería de parte o de terceros o testificado. Según el sujeto se está refiriendo al sujeto procesal. En la primera subclasificación de parte sería confesional y declarativo. El confesional le trae consecuencias o favorece al adversario, que es con la confesión. Los declarativos aluden única y exclusivamente a los hechos. Y los que provengan de sujetos procesales como terceros o testificales, y acá se está refiriendo a aquel tercero pero indiferente. Ya sabemos que el interviniente se constituye en parte y estaría en el primer subgrupo, aquí estaríamos en el segundo, que sería de terceros o testifical del medio de prueba testimonial, o sea, proveniente por parte del testigo. Según su contenido, pues pueden ser declarativos, contiene una manifestación de quien proviene, ¿cierto? Y según el contenido, pues simplemente declarativos o dispositivos. El simplemente declarativo contiene una manifestación, pero no implica un acto jurídico. Una declaración, una carta de carácter social. Mientras que los dispositivos contienen una declaración de voluntad o acto jurídico, este es el que tiene relevancia para nosotros. Ejemplo, una compraventa, un documento que se plasma y se denomina compraventa, porque ahí sí se dispone, por eso se habla de una declaración de voluntad y sí se constituye en un acto jurídico con relevancia de ese tipo. Según su forma, pueden ser instrumentales o no instrumentales. Instrumentales las que constan por escrito, medio mecánico, un manuscrito, y las no instrumentales, las no escritas, ejemplo, cintas magnetofónicas o todos esos que hoy se encuentran dentro de esa gama y que no son pues los que nosotros conocemos tradicionalmente como los manuscritos. Entonces es un primer subgrupo, ¿cierto? Según su contenido, que pueden ser declarativos o representativos, y dentro de los declarativos, pues según el contenido, simplemente declarativos o dispositivos, para nosotros de importancia los dispositivos, y según su forma instrumental y no instrumentales. Y el otro gran subgrupo son las representativas, que contiene la representación de algo que puede ser un objeto, persona, animal o idea. Por ejemplo, una película, una radiografía, una pintura o un dibujo. Hay una representación. Otra clasificación, de acuerdo al acto jurídico que se hace constar en ellos. Y ahí hay una clasificación tradicional que es la ad probationem, la ad solemnitatem y la ad substantiam actus. Ya tiene que ver directamente con el acto jurídico que se hace constar en ella. Entonces digamos que aquí, si estamos frente a un documento de estos, ya no hay discusión en la existencia de un acto jurídico. Dentro de los aprobaciones que tenemos, actos jurídicos productos del acuerdo de voluntades sobre lo esencial, diríamos que se plasma o lo encontramos en todo el tema de contrato, ¿cierto? Porque hay un acuerdo de voluntades probados allí, plasmados allí, sobre lo esencial, bueno, las características de la obligación a la cual nos estemos refiriendo. Ad solemnitatem, el elemento esencial es el documento, cuando así lo exige la ley. Por ejemplo, enajenación de bienes inmuebles en Colombia. Entonces adquiere este carácter porque es obligatorio, formalidad, pero que es obligatoria elevarlo a escritura pública y tiene que constar de esa manera. La otra es, ejemplo, todas las anotaciones que conlleva esas múltiples enajenaciones de ese bien inmueble, en las cuales encontramos que se plasman también en un documento que se conoce entre nosotros como certificado de libertad y tradición. Y en el grupo de ad substantiam actus,
El acto tiene vida desde que se realiza, pero el documento es necesario para que exista. Estado civil, ¿no? El matrimonio, lo relacionado con todo el estado civil. Entonces, adquiere vida para efectos jurídicos de que se realiza, pero el documento es necesario para su existencia y se plasmaría o se plasma en él. Otra clasificación, según intervengan o no los funcionarios públicos. Los públicos, documentos públicos con unas características que provengan de un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Con esto hay que tener mucho cuidado. Y certificaciones expedidas por qué tipo de funcionarios. Entre nosotros, jueces, ministros, inspectores de policía, registradores, notarios, en fin. Funcionario público, pero en ejercicio de sus funciones. Y todos los demás estarían en el rango de los privados. Según su naturaleza, encontramos los tradicionales u ordinarios, contenidos en cualquier medio material, y los electrónicos, ¿no? El utilizado por el mensaje de datos para generar, almacenar, enviar, recibir información, constituido por intercambio electrónico de datos, ya sea el medio que se utilice, internet, correo electrónico, redes sociales, Facebook, Instagram, el antiguo telefax y todas las que allí se relacionen. Digamos que el primero, el tradicional, pues se habla del tradicional o documentos tradicionales que entre nosotros lo conocemos por escrito, ¿cierto? O escritos en cualquier medio material susceptible de que se llevasen cualquier forma de escritura. Y últimamente el advenimiento de todo el fenómeno de las TICs que manejamos y tenemos el documento electrónico, ¿no? Y todo lo que tiene que ver, como se condensa en una sola palabra, o en una sola idea, que es el mensaje de datos. Ya en el 243 entonces encontramos la clasificación, podemos decir, cómo nos la establece el Código General del Proceso. En dos apartes, también uno primero, y hace alusión a su primer inciso, que nos dice que son documentos, los escritos, los impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, de que lo incorpora ahí, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones o talonarios, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y en general todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y además las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. Entonces miren que es muy amplio ese primer inciso y por eso me doy a la tarea de que comencemos con esas clasificaciones tradicionales, porque allí están incorporados todos, ¿no? Y vean entonces con ese carácter que tiene relevancia para nosotros jurídica, porque estamos hablando de medio prueba, por eso nos dice ese objeto mueble tiene que tener carácter representativo o declarativo. Y hoy ha ido adquiriendo, no solo en el tema de mensajes de datos, que saben ustedes que el mundo, pues allí, el mundo por explorar es extensísimo, sino que ya vemos que se han desmontado formalidades tanto como lo que podemos hoy encontrar, que una tirilla se constituye porque reúne todos los requisitos. Esas tirillas, por ejemplo, de los supermercados, se constituyen en verdaderas facturas, o sea, tienen un alcance ya en la actividad comercial, y por tener un alcance en la actividad comercial, pues se abre también todo el mundo de la acción ejecutiva en caso de incumplimiento de las partes inmersas en esa obligación, en ese contrato. Vean que ese inciso primero, pues los cobija a todos. Y el segundo se da la tarea, el segundo inciso del 243, ya en el contexto del Código General del Proceso, se da la tarea de definir documento público, con las características que lo veíamos allí en esa clasificación, otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones. Y allí estaremos hablando de ese tipo de documentos y sus implicaciones. También el otorgado por un particular
particular en ejercicio de funciones públicas. ¿Por qué? Porque así lo tenemos consagrado en nuestra constitución política, ¿no? Y si es un particular en ejercicio de funciones públicas, entonces se denomina instrumento público. ¿Cuándo? Cuando se trata de un escrito autorizado o suscrito por ese funcionario público. O se denomina escritura pública cuando es autorizado por el notario e incorporado al protocolo, que el protocolo de una notaría, saben ustedes, no es nada distinto al archivo de esa notaría, pero adquiere ese nombre, ¿no? Protocolo. Entonces las dos palabras, en el sentido de que una es instrumento público, que es ese escrito autorizado o suscrito por ese funcionario público, y la escritura pública, ¿no? Que ya es autorizado por el notario e incorporado obligatoriamente al protocolo. Ya esa formalidad se reviste de una seguridad jurídica, en el fondo, de una garantía, y por eso es su obligación en cumplir con ella. El 244 entonces ya se da la tarea de hablar del documento auténtico, que también ha tenido un cambio bien significativo. Nos dice que la presunción de autenticidad se extiende a todo documento público o privado. Entonces miren que ya va cobijando, y de qué manera, ¿no? Presumen auténticos todos los documentos, no importa que sea público o privado, en originales o en copia, que ya es un paso también supremamente grande, que ha dado mucho que hacer en Colombia. Todavía se siguen presentando muchísimas dificultades, pero se presume auténtico no solo el original, sino la copia. Más adelante pues tendremos que entrar a referirnos, porque sabemos que también por disposición legal hay unos eventos muy sui generis en Colombia que por sus características nos dice que es el aportado en original. Pero el cambio grande, ¿dónde está? En que ya se presume auténtico el original o una copia. Con elemento identificador, firma, letra, voz, imagen, o sin él, si se pueden de él extraer o sustraer las características. Además, también lo serán los que se quieran emplear como título ejecutivo, memoriales que impliquen disposición de derechos, las sustituciones de los poderes, los mensajes de datos, no solo en el formato original, sino también en copias. Hoy todo el mundo del documento electrónico. Un punto aquí importante, en donde la pandemia hizo resaltar una situación que por costumbre en Colombia se venía o no se venía cumpliendo, porque tiene que ver directamente con ustedes, porque es muy común. Digo ustedes, estudiantes de Derecho en cuarto, quinto año que ven consultorio jurídico, las sustituciones de los poderes. Miren en el ámbito que lo estamos viendo, y por eso todos los otros les sirven ahí, con este ejemplo. Las sustituciones de los poderes se presumen auténticas. De ahí que la pregunta obligada es: ¿habrá necesidad de autenticar una sustitución de un poder? Y tenemos que contestar con firmeza que no, porque las sustituciones de los poderes se presumen auténticas. Pero miren que la mala costumbre, y aún se sigue, por eso les digo que la pandemia nos ayudó en muchas cosas, pero entre esas, en esta, sus compañeros que ya se iban de quinto año y tenían procesos en cursos, ¿qué tenían que hacer? Dejar los poderes de sustitución debidamente autenticados, y es un rito que le tocó al consultorio jurídico asumir, porque muchos jueces no los admitían, pero están errados, y estaban errados totalmente. Las sustituciones de poderes se presumen auténticas, simplemente basta la manifestación del poder dante y la aceptación del nuevo apoderado. Pero bueno, ya vamos también evolucionando en eso, y con la pandemia entonces ya lo pudimos ver. Muchos de ustedes han experimentado que la sustitución es simplemente presentarla con la debida firma del poder dante, y con ustedes como alumnos nuevos
recibiendo esa sustitución en ese poder y sería suficiente. Pero digamos que hasta ahora vamos en el tránsito del cambio, pues ha traído esas dificultades. La aportación de documentos. ¿Cómo se hace? 245. Será preferible, claro, siempre aportarlo en original en tanto sea posible. Y eso ha sido parte de la evolución, porque allí entonces la copia, como bien lo trae el 246, le da todo ese realce y ya lo veíamos anteriormente. Hoy se presumen auténticas también las copias. Hay algunos jueces todavía muy reticentes a aceptar estos olas de cambio, estos fenómenos de cambio, y siguen insistiendo, y veo uno que insiste en que no acepta la copia o que no tiene ese valor probatorio, como si el 246 entonces lo apuntala, ¿no? Dice valor probatorio de las copias. Hay eventos donde es imprescindible el original por disposición legal, ya les decía, los títulos valores, los cuales incorporan el derecho que en ellos se expresan. ¿Por qué? Porque hay una ley especial. ¿Cuál es la ley especial? La ley comercial. Entonces ustedes eso lo desarrollan en comercial y por eso dice, si es un título valor, que ustedes saben que todos los títulos valores prestan mérito ejecutivo, entonces si yo voy a iniciar un proceso ejecutivo con base en un título valor, lo tengo que aportar en original. ¿Por qué? Por lo que incorporan el derecho que en ellos se expresa y la ley comercial, que en Colombia es una ley especial, así lo exige. Pero la parte contra la cual se aduzca puede pedir el cotejo para demostrar la inexactitud. Se observa que no coincide la copia con el original. Se está refiriendo a las copias. Y entonces le está dando ese valor probatorio a las copias de que se presumen auténticas, entonces también son válidas, igual de válidas que el original. Y si la parte contra la cual se aduce pide el cotejo, y al cotejarla se puede mostrar la inexactitud, pues si se llega a la conclusión que no coincide la copia con el original, bueno, habrá ganado en la actuación jurídica. O sea, lo que les quiero decir con esto es que se les da la oportunidad de ejercicio del derecho a la defensa. Entonces mi contraparte aporta una copia porque no fue posible el original. Pues ojo, yo ya sé que presta mérito ejecutivo y tendré que emplear los métodos que tenga para defenderme de ella, si es que los tengo. Si no, se presume auténtica esa copia. El 247, la valoración de los mensajes de datos. Claro, ya tocó incorporar en toda la legislación los mensajes de datos, todo el manejo del documento electrónico. Se autoriza aportar el mensaje de datos en formato original o en cualquier otro medio que garantice su exactitud, o si a bien lo tiene en impresión física. Pero miren que dispone cualquier otro medio que garantice su exactitud. Todo el universo de las TICs. Y ya la Corte ha tenido que empezar también a pronunciarse, claro, en torno a ellos. Por eso esta de la Corte Constitucional, que les traigo ahí, la 043 del 2020, los magistrados sustanciadores fue el doctor José Fernando Reyes, y se hace alusión a los pantallazos de WhatsApp, y nos dice, los documentos electrónicos se aluden como una especie al interior del género, prueba electrónica y los sistemas de videoconferencias aplicados a las pruebas testimoniales. Por consiguiente, tienen valor probatorio. Porque claro, como fue un fenómeno de cambio, como fue un fenómeno de innovación, como fue un fenómeno de tecnología, tuvo mucho rechazo al principio. Pero ya, hoy no, ya el documento electrónico en general es una especie al interior del género. Y por eso prueba electrónica y todos los sistemas de TICs aplicados a las pruebas testimoniales, por consiguiente, tienen valor probatorio. Las copias registradas, si así lo exige la ley, es obligatoria la inscripción en el registro público para que sea oponible a terceros. De lo contrario, tocará aportar la copia y solo produce efectos probatorios entre los otorgantes y sus causavientes. Se está refiriendo a las formalidades de ley cuando así no los exijan, ¿no?
porque debe estar debidamente registrado. Y siempre que nos hablen de un registro, nos están hablando de un ente que está orientado por un registrador que da fe por las constancias que tiene de los distintos actos jurídicos que se van incorporando en ellas. Por eso los registradores de instrumentos públicos, ¿cuál es su función? Pues su función es que con base en las formalidades que existen en Colombia de el tema de las escrituras públicas en tratándose de bienes inmuebles y aquellos muebles sometidos a registro, por eso su nombre, bienes muebles sometidos a registro. Miren que ese registro es un control del Estado colombiano, el cual es de obligatorio cumplimiento. Ejemplo, el registro de inscripción. Entonces, si yo tengo un bien inmueble y sobre él se ha constituido una hipoteca que es una garantía y yo quiero hacer valer esa hipoteca, mire que me va a exigir que esa hipoteca debe estar registrada en ese respectivo folio de matrícula inmobiliaria, porque sin esa formalidad no podré hacerlo y el juez no lo podría admitir. Tendría que devolverme a registrarla para después iniciar la correspondiente acción ejecutiva. Las copias parciales, el 249. Cuando una parte presente copia parcial de un documento, las demás podrán adicionarlo con lo que estimen conducente. Aquí hace alusión este artículo a un tema de dos principios básicos, ¿cierto? Buena fe y sobre todo lealtad procesal. Puede que yo tenga los demás o las demás partes de ese documento y así lo podré adicionar. Considero que es conducente, pues me lo está permitiendo el 249. La indivisibilidad y el alcance probatorio del documento. En dos situaciones, porque el I aquí es disyuntivo, no es copulativo. Entonces nos referimos primero a la indivisibilidad y posteriormente al alcance probatorio. Entonces, indivisibilidad. Se debe entender que su contenido ha de ser apreciado y entendido como una unidad, como un único. Y el alcance probatorio, entonces, dispone, por lo tanto, la indivisibilidad del documento no obliga a aceptar la totalidad de su contenido ni a rechazarlo íntegramente. Aunque es una unidad jurídica, mire que me está diciendo que yo puedo atacar a partes de su contenido y lo puedo rechazar también parcialmente. No me exige que sea íntegramente, con todo y que es indivisible y que guarda una unidad o existe una unidad jurídica en torno a su contenido. No, yo puedo, con base en este 250, por el alcance probatorio del documento, atacar partes de él. Si alguna parte del documento es desvirtuada por otras pruebas, no impide considerar el resto, claro, porque se fracciona. Entonces no estamos hablando del 100% y por eso no se da per se un rechazo íntegro, sino vamos a ver qué partes se fueron las que se atacaron. Y si esa parte es desvirtuada con otros medios de prueba, pues consideramos el resto del contenido. Y entonces ahí hace alusión a la indivisibilidad y el alcance probatorio del documento. Con base en esto, entonces dejamos concluida la primera parte de nuestra prueba documental referente al capítulo 7 de nuestra segunda parte, medios de prueba, en particular.